Carlos Turelo, lo prometido. Vamos a hablar del incremento de los precios de los combustibles y por qué ocurre esto, además de cuál es la situación de los expendedores. Para ello hemos invitado a Gabriel Bornoroni. Gabriel es presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República Argentina. Gabriel, gracias por acercarte a los Turelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gabriel, en principio, para comenzar la entrevista, ¿cuántas veces han aumentado los combustibles en Argentina? En lo que va de este año aumentaron 14 veces los combustibles, iniciando el 24 de enero. Iniciando el 24 de enero. ¿Y en promedio cuál ha sido la suba? En promedio aproximadamente es un 54,4% el aumento. Bien, es decir, que no han duplicado, sino la mitad, han aumentado en la mitad de su valor en lo que va, por lo menos, imagino que debe ser el registro hasta los primeros días de octubre, donde se produjo el último incremento. Exactamente, hasta los primeros días. O sea, más de 50%, 14 incrementos en lo que va del año. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se incrementa tan seguido el precio de un insumo que es básico para la economía? Porque impacta no solamente en el bolsillo de una persona particular, sino el de las organizaciones que trasladan sus productos y también en el resto de los precios de la economía. Tiene una incidencia directa los 4 elementos: el petróleo, los biocombustibles y el dólar. Y también tiene un componente impositivo. Entonces, la incidencia mayor en estos porcentajes es la del petróleo. Lo que sucede es que el petróleo es un commodity que está en dólares, entonces al aumentar el dólar incide directamente estos dos elementos para que aumente el precio final del combustible. O sea, si nos retrotraemos, el dólar y el precio del crudo Brent son los que le empujan hacia adelante el precio final. Bien, aclaremos para la gente que nos ve. El petróleo, que se expresa en dólares, el precio del barril del Brent, que es digamos, un insumo que se extrae, tengo entendido, corregime si no, en la zona del Mar del Norte de Europa, se denomina crudo Brent, que es lo que se toma de referencia como precio del barril, y ese insumo es el que utiliza una petrolera acá en Argentina y una refinería para trabajar el combustible final. Exactamente. Se utiliza el Brent, hay otra clase de crudo, pero el Brent, las refinerías argentinas pueden procesar este crudo, que es un crudo más liviano que el white, que es un crudo que algunas refinerías en Argentina no lo pueden refinar. Por eso que se utiliza como elemento de parámetro el crudo Brent. Bien, sepamos entonces que dentro de los combustibles el petróleo es un insumo clave de la nafta, está expresado en dólares, cualquier variación de la demanda mundial cambia el precio y también las variaciones en dólares. Exacto. Perfecto. También mencionaste biocombustibles. ¿Por qué biocombustibles? ¿Quiere decir que la nafta que, digamos, consumimos en una estación de servicio es también una mezcla de lo que es petróleo y un biocombustible? Exactamente. Ahí tenemos las naftas que están cortadas en un 12% por bioetanol, que vienen de los granos, puede venir de la soja, puede venir de la caña de azúcar, y está el biodiesel, que está cortado por biodiesel en un 10%. Eso hace que ese componente que es obligatorio en Argentina cortarlo con esos porcentajes, el gobierno nacional va poniendo precio de referencia todos los meses. Y entonces todos los meses, si eso tiene un aumento, impacta directamente en el precio final. Bien, le voy a pedir al director, porque tenemos una placa que lista los componentes de lo que son la estructura del precio de la nafta, para lo cual creo importante destacar lo que mencionabas. Hay insumos dolarizados para empezar, combustibles, petróleo y biocombustibles, en este caso, en el de la nafta super, el ejemplo sería bioetanol, que lo mencionabas. Exactamente. También mencionaste el dólar, pero dentro de la estructura de precio también hay un componente impositivo importante. Exacto. Acá hay un trabajo y una buena nota en La Voz del Interior que la realizó un colega, Pablo Petobel, que se la sugiero para leer, que explica y detalla estos componentes, a partir de lo cual hemos armado esta placa, y él señalaba que hay 2 impuestos directos dentro del precio de la nafta. Corregime si no es así. ITC, que
que es el impuesto a las transferencias de los combustibles, sí, y otro asociado a dióxido de carbono. Sí. Hoy se llama impuesto a los combustibles. Agrupa esas dos. Impuesto a los combustibles y el impuesto al dióxido de carbono, que es un impuesto nuevo que a partir de este nuevo gobierno se incrementó ese impuesto bajando el impuesto a los combustibles para destinarlo a energías limpias. O sea que cuando nosotros cargamos combustible hay un porcentaje que va destinado a energías limpias, para fomentar el uso de energías limpias. Claro, energías limpias, imagino también renovables. Renovables, sí. Perfecto. Esos son los impuestos directos de la actividad, sí, de lo que son los expendedores. Pero también están los impuestos habituales de cualquier negocio, que está el IVA e ingresos brutos. Y finalmente otros costos que podrán ser costos variables asociados al producto, en este caso la nafta super. Para dimensionar, no sé si tenés un número aproximado de cuánto impacta cada uno de estos componentes en el precio final promedio de la nafta super en Córdoba. Si hablamos de petróleo y biocombustible, tendríamos que estar hablando de aproximadamente un 60% del precio final. En impuestos tendríamos un 35% del precio final y el otro costo sería un 5%. Perfecto. O sea, para resumirlo, los dos primeros eslabones dentro de la estructura de costo, combustibles e impuestos, se llevan casi la totalidad. El combustible casi 2 de cada 3 pesos y aquí uno de cada 3 pesos, lo que sería impuestos. También hay otros costos, imagino que el margen debe estar alrededor del 10% aproximadamente. Sí, va del 5 al 10% los márgenes que tienen las estaciones de servicio. Perfecto, perfecto. Bueno, la pregunta que sigue a esto, entendiendo un poco cuáles han sido los componentes que se están actualizando y a partir de allí se produce esta seguidilla de impuestos, es consultarte sobre lo que viene, las perspectivas. ¿Cómo está este precio? ¿Está, digamos, ya actualizado? ¿Está retrasado? ¿Qué puede pasar de aquí a los meses que vienen, Gabriel? Si consultamos con las petroleras, ellas te dicen que tienen un retraso de un 10%. Si consultamos con el secretario de Energía, Javier Iguacel, dicen que ya no tiene más retraso. Así que eso lo dejamos a criterio de cada uno, son especulaciones. Si va a aumentar o no va a aumentar, lo que sí podemos decir es que la parte impositiva el 1 de diciembre va a aumentar. La parte impositiva porque hay algunos impuestos que vos mencionabas tienen un régimen de actualización entre mensual y trimestral. Exactamente, trimestralmente se van aumentando el impuesto a los combustibles conjuntamente con el de dióxido de carbono y le tocaría el aumento el 1 de diciembre. Bueno, a tener cuidado, a pensar y a ahorrar en el consumo de combustible. En ese sentido, ahora te pregunto, saliendo un poco de lo que es el pricing, de lo que es este insumo clave, es cómo ha estado el consumo y las ventas en lo que es los expendedores acá del centro de la República Argentina. Nosotros hacemos un estudio mensual que nos arroja como resultado una caída en el interanual de un 1,7% en el consumo. 1,7% abajo interanual, año contra año. Año contra año, en los combustibles. Y si nos vamos al GNC, hubo una caída de un 7,2%. Y a partir de este contexto y diagnóstico, ¿cuál es la situación de los expendedores? Porque entiendo que vos como presidente de la federación conocés las realidades del sector. ¿Cómo están en materia de rentabilidad y demás? Complicados porque los aumentos siempre nos agarran con tarjetas de crédito que nosotros venimos reclamando, a las tarjetas de crédito que pagan a los 28 días, no la de débito, sino la de crédito. Las cuentas corrientes que estamos teniendo inconveniente porque nosotros vendemos a un precio y cuando vamos a comprar de vuelta está a otro precio y entonces estamos con esos problemas de rentabilidad que creo que es un problema de muchos sectores que están teniendo, ¿no? Y es clave que me parece lo que decís porque recuerdo un comunicado de FECAP manifestando esta preocupación por las tarjetas de crédito. Exacto. Y pensar que hoy un tanque de más de 30 litros está en aproximadamente una carga de nafta super, estoy hablando, más de 1.100, 1.200 pesos, con lo cual difícilmente se pague en efectivo y se pague en tarjeta. Con lo cual, bueno, habrá que ver si se puede reducir esos tiempos entre el cobro y el pago. Exactamente. Para aliviar la situación de los expendedores. Es lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, Gabriel, gracias por acercarte. Clarísimo la explicación y hemos entendido un poco de por qué están aumentando los combustibles en nuestro país.